Hola a todos, muchas gracias por su tiempo y por conectarse a este webinar. Estamos aquí hoy para compartirles nuestra visión económica sobre el impacto arancelario que todo esto que se ha anunciado recientemente tiene para nuestro país. Creo que este webinar llega claramente en un muy buen momento, luego de que estas últimas semanas han sido una montaña rusa en temas comerciales. Para platicarles sobre este tema me acompaña hoy Daniel Castañón, analista económico también de GBM. Y bueno, vamos a tratar de compartirles y aclarar todas sus dudas. En este sentido, antes de iniciar, les recuerdo que vamos a estar tomando sus preguntas hacia el final de la sesión. Tienen un icono en su pantalla de Zoom donde pueden ir escribiéndolas y al final vamos a tratar de responder la mayoría de ellas. Pues nos arrancamos, Daniel, por favor. Como ustedes saben, desde que Trump tomó posesión hace poco más de 3 meses, el discurso y la conversación se ha basado prácticamente en los aranceles comerciales, por lo cual creo que es relevante en este momento analizar, previo a darle nuestro outlook económico para México, en dónde estamos parados y cuáles son los aranceles que hoy están siendo efectivos, ya que probablemente, aunque no dudo que muchos de ustedes dominen este tema y estén súper al día, es claro que todos los anuncios que se han hecho recientemente han generado confusión. Entonces, para hacer un breve recap, si recuerdan, la semana pasada, Trump sorprendió al mercado anunciando aranceles recíprocos para todos los países que iban desde una tasa mínima de 10% hasta casi 50%. La justificación de estos aranceles era que cada país estaba siendo injusto contra Estados Unidos, que había un desbalance en el comercio y Estados Unidos lo que trató de hacer fue igualar las tasas que estos países le cobran justo a Estados Unidos, ¿no? Es bien importante que en los anuncios de la semana pasada ni México ni Canadá formaron parte de estos aranceles recíprocos y de esto justo vamos a hablar un poquito más adelante. Como ustedes saben, el mercado reaccionó de forma muy negativa al anuncio. Y no solo esto, también hubieron analistas que empezaron a ponderar un posible proceso de estanflación en Estados Unidos, lo que implica un bajo crecimiento con una alta inflación. Y además también líderes importantes del sector empresarial e incluso congresistas, no nada más demócratas, sino también republicanos, empezaron a alzar la voz sobre el impacto negativo que estos aranceles pudieran tener en la economía de Estados Unidos. Entonces, como respuesta, y desde, no, todavía en la siguiente, en la pasada, Daniel, por favor. Como respuesta, y desde mi punto de vista, en reflejo a la relevancia que sigue teniendo este tipo de elementos para Trump, ayer también sorpresivamente anunció una pausa de 90 días para la imposición de aranceles recíprocos, dejando en pie un impuesto todavía mínimo del 10% para todos los países. Otra vez, ni México ni Canadá formaron parte de este anuncio y quedaron exentos nuevamente. Trump justificó la decisión como una forma de dar espacio para nuevas negociaciones, ya que desde la semana pasada habían salido varios medios mencionando que muchos países buscaron a la administración de Trump para llegar a un acuerdo y para que estos aranceles pues, no se implementaran en la magnitud en la que inicialmente Estados Unidos los había anunciado, ¿no? Pero al mismo tiempo, Estados Unidos ayer mismo subió el arancel para China hasta 125%. Esta reacción, que diferenció al resto de los países de China, vino principalmente porque el país asiático fue de los pocos, si no es que el único, que había anunciado ya una represalia en contra de los aranceles que había anunciado Trump, hasta del 84%, a las importaciones que China hace desde Estados Unidos, ¿no? Entonces, creo que con lo que pasó ayer, algo que queda claro es que China sigue siendo uno de los principales objetivos en la ofensiva comercial de Estados Unidos. Tanto el mapa como la tabla que les ponemos en el slide en pantalla, se ve claramente como en el mapa todos los países que están marcados en azul son aquellos que fueron afectados por los aranceles recíprocos, que tienen hoy una pausa de 90 días, pero que tienen todavía un arancel de 10%, que es el mínimo que se anunció desde la semana pasada y que se reiteró ayer, ¿no? No obstante, México y Canadá, y obviamente Estados Unidos, que están en gris, son los países que no estuvieron dentro de este anuncio. Y del lado derecho vemos las tasas de arancel para algunos países asiáticos clave que quedaron en pausa.
¿no? Son tasas que, como pueden ver, iban hasta casi 50%. Y abajito vemos el arancel que hoy tiene China, que es uno de los únicos países que no estuvo exentos en este anuncio de ayer, ¿no? Entonces, dicho esto, me gustaría que pasáramos a analizar cómo va México en este tablero comercial. ¿Cuáles son los aranceles que tenemos impuestos al día de hoy? Porque si bien es cierto que estuvo excluido de los aranceles recíprocos, si recuerdan, desde que Donald Trump empezó su gobierno, las primeras amenazas arancelarias fueron directamente hacia Canadá y hacia México. Entonces, nosotros ya traemos un proceso adelantado, digamos, de negociación con Estados Unidos y de pláticas, ya que desde que entró empezó a anunciar aranceles en contra de México y Canadá. ¿Qué es lo que tenemos hoy en día después de este proceso de negociación y de pláticas? Tenemos un arancel del 25% a todas las importaciones mexicanas que no cumplen con las reglas de origen del TIMEC, ¿no? Del Tratado Comercial, que en inglés es el USMCA. También tenemos una tarifa del 25% al acero y aluminio. Esta tarifa no es exclusiva para México, sino que fue anunciada para muchos países, entre ellos México. También tenemos el 25% en vehículos, que se implementó desde abril 3, y el 25% anunciado para autopartes, que se va a implementar a partir de mayo 3. En estos dos últimos, también la Casa Blanca, en el comunicado que publicó, se refiere a que para México y Canadá, los vehículos y las autopartes que cumplen, nuevamente sale el término, con las reglas de origen del tratado, no van a estar bajo estos aranceles. Como ya les había explicado en otro webinar, las reglas de origen se refieren a que los productos tienen que tener cierto contenido regional de Norteamérica, o sea, que sean hechos tanto en México como en Canadá y en Estados Unidos, dependiendo del producto, el porcentaje que debe de ser hecho en la región, ¿no? Y es relevante porque, como les decía, este término de reglas de origen empieza a ser relevante desde ahora y creo que lo va a seguir siendo hasta la revisión del tratado que va a hacerse en 2026. Un poquito más adelante les voy a platicar de este tema. Pero para tenerlo sobre la mesa, en la gráfica que les pongo a la derecha, mencionamos cuáles son los productos que hoy cumplen con la regla de origen del TIMEC y cuáles podrían cumplirla. En términos generales, y para no hacer los bolas, prácticamente 90% de las exportaciones que hace México hacia Estados Unidos cumplen con las reglas de origen del tratado, por lo cual hoy no están siendo sujetas a un arancel del 25%. Sin embargo, hay un 10% restante que es posible que no lo cumpla y entonces sí tendría este arancel de 25%, ¿no? Ahora, si podemos pasar a la siguiente, Daniel. Con base en lo anterior, me gustaría platicarles un poquito entonces cómo se ve México comparativamente con otros países y qué oportunidades pueden existir en el horizonte. Como pueden ver en la primera gráfica que le estamos poniendo, lo que mostramos es la participación que tienen diferentes países en las importaciones de Estados Unidos. La línea azul claro es México y la línea azul oscura son los países asiáticos que compiten directamente con México en algunos productos, principalmente de manufactura, como son Vietnam, Malasia, India, Singapur, Corea, etcétera, ¿no? Entonces agrupamos a todos esos países en la línea azul oscura y vemos cómo esos países han ganado market share en países con los que compiten con México en las importaciones que hace Estados Unidos, ¿no? Por su parte, China, que es la línea roja, ha tenido una caída sustancial en la participación de las importaciones de Estados Unidos. Y esto, como les comentaba anteriormente, deja en evidencia cómo la guerra comercial que ha tenido Estados Unidos en contra de China tiene este objetivo principal, ¿no? Reducir la dependencia de Estados Unidos de productos chinos. Pero es claro que alguien tiene que sustituir esta dependencia que tenía Estados Unidos hacia China y esta sustitución la están cubriendo tanto México, que podemos ver en la línea azul claro que se ha incrementado, pero también otros países asiáticos, como todos los que les comentaba. Estos países asiáticos que les comenté son países que están incluidos en la lista de los aranceles recíprocos. Entonces, desde nuestro punto de vista, el hecho de que México no esté en esa lista
le genera cierta ventaja competitiva hacia estos países. Si bien es cierto que hoy tenemos una pausa en esos aranceles, estos países siguen teniendo el 10% generalizado, mientras que México solo tiene todavía arancel para los que no cumplen con el TIMEC, lo cual en el balance podría ser positivo para México, ¿no? Y obviamente el arancel exorbitante que le pone Estados Unidos a China de más de 100%, también sigue siendo un factor relevante para sustentar el proceso del nearshoring, ¿no? O sea, que que empresas que producían antes en China se muden ya sea a otros países asiáticos o en este momento, dado que México tiene una ventaja comparativa mayor, se muden hacia México para hacer este comercio con Estados Unidos, ¿no? Dado que en México los costos siguen siendo más baratos que incluso en Estados Unidos, dado que México sigue teniendo este bono demográfico favorable, especialización en algunos productos de manufactura, etcétera, ¿no? Entonces creemos que el anuncio de los aranceles recíprocos termina siendo marginalmente positivo para México, sobre todo cuando lo comparamos con otros países que son competencia directa de nuestro país, ¿no? Ahora, es relevante comentar que todavía tenemos sobre la mesa un proceso que pudiera generar cierta volatilidad en la relación entre México y Estados Unidos. Como ustedes saben, el tratado que hoy tenemos entre México, Canadá y Estados Unidos, que es el TIMEC, otra vez en inglés USMCA, va a entrar en un proceso de revisión que concluye en julio de 2026. Hoy en día parece que la Oficina de Comercio de Estados Unidos va a estar bastante ocupada en el proceso de los aranceles con otros países y demás, pero es probable que hacia la segunda mitad de este año y más rigurosamente hacia la primera mitad de 2026, este proceso de revisión empiece a tomar forma y empecemos a ver cierta presión de ese lado. Creemos que hay algunos factores puntuales en los que Estados Unidos puede presionar hacia México y hacia Canadá con miras a esta revisión o esta renegociación del tratado. Y uno de ellos, volvemos al tema, son las reglas de origen. Es posible que Estados Unidos quiera hacer reglas de origen mucho más estrictas para que más productos o más componentes de la producción se realicen en la región o incluso que presione para que algunos de los componentes o alguno del porcentaje sea específicamente hecho en Estados Unidos, ¿no? Ahí habrá que ser muy tácticos en la negociación que se tenga con Estados Unidos y posiblemente también tengamos presión para que México implemente tarifas similares a las que Estados Unidos tiene en contra de China, ¿no? Igual, ahí México tendrá que ser muy, muy estratégico porque, como pueden ver en la tablita de la derecha abajo, gran parte de las importaciones que México hace de China son en bienes intermedios. Entonces, México tendría que tener la capacidad para producir internamente estos bienes intermedios y no quedar con cierto desabasto, ¿no? No obstante, algo que creo que con lo que nos quedamos después de todos estos anuncios que ha hecho Trump es que desde nuestro punto de vista, el tratado sigue siendo de suma relevancia para Estados Unidos, específicamente para Trump, ¿no? El hecho de que eh, los aranceles que están hoy sobre la mesa excluyan a los bienes que sí cumplen con el tratado, nos hace pensar que el tratado sigue siendo prioridad para la administración de Estados Unidos y reconoce que es de relevancia para la región. Entonces, si bien creemos que van a haber algunos temas que puedan implicar ciertas negociaciones entre los países, creemos que el tratado va a revisarse y va a continuar en el largo plazo, ¿no? Ahora, lo que sí es importante también comentar en esta parte inicial de la presentación es que hasta ahorita todavía es posible que tengamos todavía volatilidad, ¿no? O sea, que la incertidumbre continúe. Como sabemos, o como les mencionaba, la pausa que se anunció ayer es una pausa de 90 días, lo cual quiere decir que en 90 días vamos a regresar a esta conversación de cómo quedan parados los países a los cuales se les había anunciado aranceles recíprocos, ¿no? Entonces, todavía no tendremos claridad de cómo va a quedar el tablero comercial mundial. Es decir, aranceles, todavía no tenemos claridad de los aranceles que van a quedar sobre la mesa, cuáles no, cuál va a ser el monto final, el sector, etcétera, lo cual sí es muy relevante para que las empresas de todo el mundo puedan tomar decisiones de largo plazo. Entonces, si bien México queda hasta este momento, creemos nosotros, parado en una posición favorable,
Todavía no hemos llegado al punto final para ver cómo se ve el tablero comercial mundial al final de toda esta guerra comercial, ¿no? Entonces, dicho esto, me gustaría pasarle la palabra a Daniel para que veamos puntualmente cuál es nuestro view para cada una de las variables económicas y los riesgos que vemos en medio de toda esta coyuntura, ¿no? Buenísimo, muchas gracias, Miri. Eh, bueno, en línea con todo con toda esta coyuntura que ya explicaba Miri un poco más a profundidad, un poco lo que quiero hacer es tratar de transmitir o tratar de aterrizar cómo esto se refleja en nuestro escenario base para la economía de México para este año y un poco más de mediano plazo también, ¿no? Eh, Empezando por lo que esperamos para el crecimiento, nuestro estimado puntual es de 0,5% de crecimiento para este año. Un poco recordar de dónde venimos, que son varios años que después de la pandemia hubo una recuperación fuerte de 2021 a 2023. El año pasado el crecimiento se desaceleró ligeramente y lo que esperamos para este año es que se desacelere un poco más, ¿no? O sea, que crezca ahora 0,5%. Ahí dos supuestos importantes que ya profundizaba un poco más Miri sobre el contexto global sobre todo, ¿no? Y en particular sobre la relación comercial de México con Estados Unidos, que son el primero, que efectivamente México va a terminar parado en una posición relativamente favorable con respecto a otros países. Y el segundo es sobre el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Que como saben hay una revisión que está programada para 2026 y en donde el escenario base es que esta revisión pues, se lleve a cabo con éxito y que una vez que pase, digamos, la volatilidad de quizás este año y una parte del siguiente, que sigamos en un escenario contratado en donde también la administración que hay en Estados Unidos priorice la relación que hay entre México, Canadá y Estados Unidos, ¿no? Importante que desde finales del año pasado pues ya veíamos una desaceleración más o menos generalizada de la economía, que parece en los primeros datos de 2025 que se extendió a la primera parte del año. Y entonces pues, esto es lo que nos hace pensar que efectivamente el crecimiento va a ser un poco más lento que el año pasado, ¿no? Los riesgos más importantes pues tienen que ver con esto que ya explicaba un poco más a fondo en la primera parte de la presentación Miriam, que es las tarifas y cómo esto puede jugar en cuanto a la inversión, ¿no? Que ahí los inversionistas pueden tomar un mood más cauteloso, ¿no? Y esperar a que pase esta volatilidad antes de seguir haciendo sus inversiones. Y el otro es sobre el golpe que esto pueda tener a la economía de Estados Unidos, ¿no? Y esto cómo se pueda transmitir a un menor crecimiento también para México, dada la conexión que existe entre ambas economías, ¿no? El riesgo quizás más importante al alza es uno de más mediano plazo y es precisamente si este reacomodo en el orden o en el comercio global y en las relaciones de los diferentes países globales haga que México quede mejor parado y que pueda beneficiarse más de mediano plazo de esta coyuntura, ¿no? Una vez que pase. Ahora me voy a mover a las demás variables. En la inflación, un poco lo que esperamos, si ven la tablita que está del lado derecho, es que la inflación se mantenga en un nivel cercano a donde terminó 2024, ¿no? Que fue cerca de 4,2%. Y lo que esperamos para el final de este año es que esté alrededor de 4,15%, ¿no? Lo que hemos visto en los primeros meses del año son buenos datos, o sea, hemos visto 3 meses seguidos en donde la inflación ha estado por debajo de 4%, que es el límite superior del rango que tiene Banxico como objetivo. Y un poco entonces el último dato que tenemos, que es el de marzo, fue 3,8%, y lo que creemos es que de aquí podría acelerarse un poco hacia finales del año, ¿no? Hacia el 4,15%. Ahí, digamos, el rebote que creemos que puede observarse viene sobre todo por algunos componentes de la inflación, como el que se puede ver en la gráfica de abajo, que es mercancías, que está muy por debajo de su promedio de los últimos 10 años. Y entonces creemos que conforme avance el año, podríamos ver que la inflación de estos componentes tienda más hacia un nivel de mediano plazo, ¿no? Ahí las mercancías en el último dato estuvieron cerca de 3% y una vez que pase el año, su promedio de 10 años es
más cercano a 5% y creemos que puede rebotar ligeramente, ¿no? Hacia la segunda parte del año. También hay otros factores estacionales que pueden hacer que haya algo de presión hacia la segunda parte del año un poco esto es lo que hay detrás de nuestro estimado, ¿no? Los riesgos para la inflación tienen también mucho que ver con la parte comercial y ahí quizás lo más importante sea, o el riesgo más importante al alza, dada la coyuntura, es la posible imposición de aranceles, no solamente a México, sino al resto del mundo, ¿no? Y esto cómo pueda afectar a las disrupciones o a las cadenas productivas y las disrupciones que esto podría generar, ¿no? En caso de que efectivamente entraran en vigor. El otro canal que puede afectar a México y este sí tiene más que ver con el efecto que tendría un arancel o una radicalización de la política comercial de Trump hacia México, es la posible depreciación del tipo de cambio, ¿no? Y cómo esto podría afectar a los precios de mercancías o de productos que importamos de Estados Unidos, que serían aún mayor precio si se materializa un escenario de este tipo, ¿no? El riesgo, o sea, digamos, ese es el balance de riesgos, esa es la parte de los riesgos al alza. La parte de los riesgos a la baja tiene que ver más con la primera parte que explicaba, ¿no? Que es quizás al final esperamos que haya una desaceleración del PIB. Si esta desaceleración resulta ser un poco más acelerada de lo que esperábamos, esto podría ser una presión o podría quitarle presión a la inflación esto podría hacer que la inflación al cierre del año sea un poco más baja de lo que esperamos, ¿no? Entonces, más o menos ese es el panorama de lo que esperamos para la inflación. Y ahí, muy relacionado, me paso a lo que esperamos que haga Banxico, ¿no? Dada esta coyuntura. Em, lo que esperamos para Banxico es, ahorita la tasa está en 9%, que conforme pase el año, al final lleguemos a una tasa de 8.25%, ¿no? Ahí las principales razones son, la Junta de Gobierno ha transmitido a través de los canales institucionales que es posible que los recortes de la misma magnitud, o sea, de 50 puntos base, sigan en la siguiente reunión. Y un poco estos datos que platicaba al principio de inflación, ¿no? Por abajo de 4% en los últimos 3 meses, le dan, creemos, algo de espacio a Banxico para seguir recortando en esta magnitud, ¿no? 50 puntos base en su próxima reunión, que es en mayo. Luego, en la segunda mitad del año, esperamos que Banxico se vuelva un poco más cauteloso y que haga una pausa durante toda la segunda mitad, ¿no? Y esto lo creemos por dos razones principalmente, ¿no? La primera es que la inflación, como les platicaba, creemos que va a retomar algo de fuerza hacia la segunda mitad del año y entonces que esto le va a quitar algo de espacio a Banxico para poder seguir bajando al ritmo que lo ha hecho en la primera parte del año. Y la segunda razón es la Reserva Federal en Estados Unidos, ¿no? Que en su última decisión, en donde actualizó el diagrama de puntos, la expectativa era que la Fed bajara en dos ocasiones este año, hasta 4% hasta el cierre del año, ¿no? La tasa o el límite superior de la tasa ahorita está en 4.5 y la expectativa es que baje a 4% hacia el cierre del año. Eh, Obviamente, pues, la coyuntura de los riesgos comerciales o la posible imposición de aranceles mueve mucho la balanza para la Reserva Federal y creemos que el impacto pues, es incierto para empezar porque no sabemos si van a entrar en vigor, ¿no? O sea, ahorita estamos en una pausa de 90 días y habrá que ver si una vez que pasen estos 90 días, qué es lo que pasa y cómo esto puede afectar después a la inflación, más allá de la incertidumbre y las expectativas que ya ha empezado a generar, ¿no? La, la, Creo que aquí es importante hacer un paréntesis en donde para decir que la Reserva Federal tiene un mandato doble, ¿no? Que no solamente le interesa mantener la inflación en un objetivo, igual que a Banxico, sino que también se encarga de garantizar o de buscar el pleno empleo en Estados Unidos, ¿no? O sea, tiene esta parte en donde también le importa el crecimiento y entonces una política como una política arancelaria, como la propuesta por Trump, que podría ser o podría resultar en un menor crecimiento para Estados Unidos, también le concierne a la Reserva Federal, ¿no? No solamente como un canal para afectar la inflación, sino también por sí mismo, por el efecto que pueda tener sobre el crecimiento en Estados Unidos, ¿no? Em, Como resumen de esta parte, lo que creemos es que la Fed va a ser muy cauta, ¿no? O sea, que es difícil determinar cuál va a ser el efecto neto de una política de este tipo,
sobre la inflación. Y entonces que la Fed, dado que viene de varios o de algunos años en donde ha tratado de hacer que la inflación converja a su objetivo de 2%, que va a tratar de ser cauta antes de empezar a bajar la tasa de forma más agresiva, si, incluso en el escenario en donde los aranceles se materializaran, ¿no? Entonces, ese es un poco el panorama para la tasa de interés tanto de México como tanto para México como para Estados Unidos, ¿no? Luego, pasando a lo que esperamos para el tipo de cambio, aquí retomar un poco de nuevo lo que decía Miri sobre nuestro escenario para la relación bilateral entre México y Estados Unidos, ¿no? Que es que al final, que una vez que pasa este ruido, México va a terminar bien parado comparado con otros países y que pues vamos a seguir teniendo el Tratado de Libre Comercio una vez que pase la revisión de 2026, ¿no? Entonces, también recordar que desde que entró Trump, pues, los movimientos del peso, o sea, digamos, con algunas excepciones y con algunos bandazos por ahí, ha sido bastante controlado y con respecto a otras monedas se ha movido relativamente poco, ¿no? Eso es la gráfica de abajo a la derecha, un poco muestra el movimiento de diferentes monedas contra el dólar desde que entró Trump hasta ayer, ¿no? Entonces, dicho esto, lo que creemos es que el tipo de cambio va a mantenerse en niveles cercanos a 20.50 hacia el cierre de este año y, digamos, dejando de lado la volatilidad que pueda haber en el intermedio y las respuestas a anuncios de corto plazo que pueda haber, creemos que de mediano plazo, más hacia finales de este año, podríamos ver niveles cercanos a 20.50, ¿no? Ahí, digo, hay varias razones que nos hacen creer esto. Una, pues es esta parte de la relación comercial que ya platicaba. Las otras tienen que ver más con la foto macro de México, ¿no? Que es, pues primero parece que hay un escenario macro más o menos sólido en México, ¿no? En la parte fiscal y en la parte monetaria. La otra es, pues parece que hay estabilidad en las cuentas externas y que no debería de haber un desbalance de ningún tipo de ese lado. Y la última es que si bien esperamos que Banxico vaya bajando la tasa, pues la tasa de interés real de México sigue siendo bastante alta comparada con otros países, ¿no? Entonces, todas estas razones le podrían seguir dando algo de soporte al peso hacia finales del año, ¿no? Una vez pues, que pasen estos episodios de volatilidad. Y luego, entrándole a otros temas o sea, esto pues ya tenemos la foto completa de lo que esperamos en la parte macro, ¿no? Para crecimiento, inflación, Banxico y tipo de cambio. Quizás algunos temas que pueden ser relevantes este año en la coyuntura externa, pero también pues en la parte doméstica. El primero es el tema de finanzas públicas, ¿no? Que ahí Hacienda publicó los precriterios de política económica la semana pasada y un poco ahí refuerzan el mensaje de consolidación fiscal que habían enviado desde finales del año pasado, ¿no? Cuando presentaron el paquete económico para este año. Ahí, o sea, creo que esa es la señal más importante. Otros temas importantes son, parecía que los riesgos para lo que presenta Hacienda o para el plan que tiene Hacienda de consolidación están balanceados para este año. Si bien pues, hay riesgos a la baja o posibles riesgos de finanzas públicas que siguen ahí, como los vencimientos o las amortizaciones de Pemex, hay algunos factores específicos de este año que nos hacen pensar que los riesgos están balanceados, ¿no? Y ahí menciono en particular dos, ¿no? El primero es que Banxico posiblemente tuvo un remanente el año pasado por la depreciación del tipo de cambio y al menos una parte se espera que se le entregue a Hacienda y esto puede liberar algo de presión. Y el segundo factor que es la posibilidad de que México imponga aranceles a países sin tratado de libre comercio, ¿no? O sea, un poco esta expectativa de que igual y el gobierno de Estados Unidos aprieta un poco a México para tratar de hacer un bloque común en contra de otros países con los que Estados Unidos está entrando en fricciones comerciales, ¿no? Entonces, esto podría tener ahí algún efecto recaudatorio adicional, ¿no? Y por último, para cerrar, o sea, muy relacionado con este tema de finanzas públicas, pero en general para cerrar la foto de lo que vemos
en el tema coyuntural comercial, pero también en la parte económica de México. Las, la, para las calificadoras no esperamos que haya ningún movimiento durante este año, ¿no? O sea, creemos que, digamos, están dando el beneficio de la duda de que Estados Unidos quizás al final priorice la relación comercial con Canadá y Estados Unidos para hacer un bloque y mantener el tratado. Y más o menos tienen descontado pues, un escenario como parecido al que estamos viendo, ¿no? O sea, de volatilidad, pero pues con movimientos relativamente controlados todavía, ¿no? O sea, la única variable o la variable más importante de riesgo para un posible movimiento de la calificación es si vemos una desaceleración más repentina o más brusca del PIB en México y que esto pueda comprometer algunas de las métricas fiscales, ¿no? Como los datos de los balances primarios y el balance fiscal, pero también la deuda como porcentaje del PIB, etcétera, y que esto pueda hacer que las calificadoras se preocupen, digamos, de corto plazo por un posible incumplimiento de esta consolidación fiscal y que tomen alguna decisión diferente, ¿no? Pero de nuevo, nuestro escenario base es que no haya movimientos en la calificación este año, dado pues, todo lo que les platicábamos antes, ¿no? O sea, la estabilidad que vemos en la relación comercial dentro de todo y un escenario macro pues relativamente estable, ¿no? Em, y listo, eso es todo en esta parte. No sé Muchas si ahí gracias, Miri. Daniel. Sí, tenemos muchas preguntas ya muy interesantes, muy buenas todas las que nos ponen en el chat. Aquí tengo ya algunas para contestar directamente. Creo que hay varias que nos preguntan sobre la renegociación del tratado, si vemos qué esperamos o cuál es si vemos en el futuro una disolución del TEMEC, si será solo una modificación y qué posibilidades tiene México de defenderse en la revisión. Acumulo todas estas preguntas sobre el mismo tema. Como les comentaba, nosotros creemos que la revisión del tratado va a ser más una renegociación porque van a haber varios temas sobre la mesa que Estados Unidos va a querer empujar. Justo el lunes pasado, Estados Unidos sacó un documento con algunas prioridades que tiene hacia México, ¿no? Una de ellas, como les comentábamos, son las reglas de origen. También está el hecho de que, de que México no sea un país que triangule productos de China hacia Estados Unidos. Hay también temas pendientes, por ejemplo, en la parte energética. Entonces, sí creemos que Estados Unidos tiene varios temas que va a querer reabrir en el tratado, lo cual va a ser relevante en la negociación, pero otra vez creemos que el tratado va a seguir siendo prioridad para Estados Unidos, para México y Canadá, sobre todo en un ambiente de aranceles. Fortalecer a la región es crucial para Estados Unidos. O sea, aquí es importante señalar, y lo mezclo con otra pregunta que vi por ahí, México es uno de los países que más tratados tiene en el mundo, ¿no? Tiene tratados con más de 50 países. Entonces, México sí está diversificado en cuanto a tratados, aunque obviamente la mayor parte de nuestras exportaciones son hacia Estados Unidos. Una estrategia para México claramente va a ser diversificar más nuestro comercio exterior, pero al mismo tiempo, y a lo que quería llegar con esto, es que México también es una puerta de salida para Estados Unidos hacia el resto del mundo, ¿no? Estados Unidos tiene muy pocos tratados con otros países y entonces eso hace que si Estados Unidos hace una producción conjunta con México, puede exportarlo desde México hacia otros países sin arancel por todos los tratados que tiene México, ¿no? Entonces, y hay otras ventajas que hacen que el tratado y que la región siga siendo importante para los tres países. Entonces, creemos que el tratado sí va a continuar, aunque obviamente vamos a tener un proceso de negociación importante, ¿no? Creo que el equipo de negociación de México, no nada más del gobierno, sino también sector empresarial y demás, están ya con las cartas puestas sobre la mesa. Eh, y claramente van a seguir en estas visitas continuas hacia Estados Unidos para llegar a un punto central en todo esto, ¿no? Em, También en este mismo sentido nos preguntan que si las cosas siguen más o menos así, si se fortalecerá la oportunidad del nearshoring para México. Claramente hoy en día estamos, como les mencionábamos, en un proceso de incertidumbre importante.
en el cual es difícil para las empresas tomar decisiones de largo plazo, ¿no? Y de continuar con este proceso de nearshoring en el corto plazo, pero sí creemos que hacia adelante, otra vez que el polvo como que se asiente de esta guerra comercial, creemos que la región de Norteamérica va a seguir teniendo fortalezas de tal forma que el proceso de nearshoring puede continuar. Y podemos hablar de nearshoring o podemos hablar de reshoring, que al final son empresas regresando hacia Estados Unidos, pero que a final de cuentas también le beneficia a México porque la producción en Estados Unidos se incrementa y Estados Unidos sigue necesitando a México, ¿no? Entonces, eso también lo vemos hacia largo plazo. Hay algunas preguntas un poco más técnicas, Daniel, que nos hacen sobre, por ejemplo, ¿qué evidencia tenemos para considerar que todas las exportaciones que hoy tienen arancel de nación más favorecida cero cumplen con el tratado? Esta es una muy buena pregunta y no sé si puedes volver a poner la presentación, Daniel. Justo en la gráfica que les poníamos en este slide hoy en día hay un 50% de las exportaciones que hace México a Estados Unidos que ya están dentro del arancel. Entonces, esas es un check seguro. Ahora, hay otras categorías que dividimos en dos partes dentro de la gráfica, donde hay unas que es muy posible que se cumplan simplemente porque hay análisis del sector privado mexicano que se hacen y que se ve claramente cómo cómo hay producción de ciertos productos que hoy están dentro de la nación más favorecida, que cumplen con el tratado, pero que no se habían cambiado, digamos, a esta guerra del tratado, porque el arancel que tenían por la nación más favorecida era 0%. Entonces les daba lo mismo estar bajo la nación más favorecida o estar bajo el tratado. Y ese es el 32% que les ponemos. Ahora, hay un 8% que creo que tiene mucho más relevancia en el contexto de esta pregunta, en el cual se considera que es posible que se cumpla, ¿no? Haciendo algunos ajustes en la producción, pero que hoy no están al 100 cumpliéndolo. Entonces, si nos fuéramos a este 8%, podríamos considerarlo dentro de los que no la cumplen y entonces hay 18% que no cumplen, ¿no? Pero ahí está el rango. Entre el 80 y el 90% cumplen o podrían cumplir con las reglas de origen del TIMEC y entre un 10 y entonces entre un 20% que no lo cumplirían, ¿no? Efectivamente, no están tan claras las estadísticas en este tema, pero así es como el análisis que hemos hecho hasta el momento nos arroja, ¿no? Em, y también en este sentido nos preguntan cuál podría ser el arancel promedio que tendría México una vez tomados en cuenta lo que ya tenemos sobre la mesa, que es justo también lo que habíamos puesto en este slide, ¿no? Y es una muy buena pregunta, porque si tomamos en conjunto el arancel del 25% a productos que no cumplen con el tratado, más el arancel del 25% a autos y autopartes que no cumplen con el tratado, más el 25% a acero y aluminio, hay algunos análisis que consideran que el arancel promedio que México tiene en este momento, con esto sobre la mesa, es entre el 5 y el 10%. Lo cual, si nos vamos al 10%, obviamente estaríamos como machando los aranceles recíprocos que se anunciaron o que se redujeron al 10% ayer, ¿no? Ahora es importante tomar en cuenta que ese 10% que tienen otros países no está considerando que además también tienen el arancel del 25% a autos y autopartes y también tienen el 25% de acero y aluminio, ¿no? Entonces, otra vez, si bien es cierto que México en promedio podría estar teniendo un arancel entre 5 y el 10%, si no hay ningún movimiento con lo que tenemos hoy en día, los otros países tienen un arancel del 10%, pero además le sumamos lo de acero y aluminio y lo de autos y autopartes, ¿no? Sé que puede parecer un poco complicado, pero en términos generales seguimos pensando que México podría tener una ventaja comparativa, ¿no? Y dicho esto, también pensamos que en esta serie de negociaciones y pláticas que ha tenido el gobierno de México con Estados Unidos, pudieran haber ciertas excepciones, sobre todo, por ejemplo, en el impuesto del acero y el aluminio, como en su momento pasó en el primer periodo de Trump. ¿Y por qué creemos esto? Porque este arancel fue puesto por la razón de que Estados Unidos tiene déficit comercial con muchos países en estos productos específicamente. Pero con México no tiene déficit comercial, sino que tiene superávit comercial. Entonces creemos que no hay razón
para que este arancel siga sobre la mesa en contra de México. Entonces ahí podríamos tener todavía algunas excepciones, ¿no? Eh, y bueno, eso en cuanto a esta pregunta. Y también digo, voy a seguirme con otra, Daniel, que a lo mejor aquí me quieres complementar. Nos preguntan que se comenta que México ya está en recesión técnica, que sí es cierto esta situación. Digo, hoy en día México no está en recesión técnica. Lo que es un hecho es que México tuvo el PIB de México durante el cuarto trimestre de 2024 tuvo una caída trimestral. Y también lo que es cierto es que en lo que llevamos del año, los indicadores económicos sí han mostrado una desaceleración importante, con lo cual algunos analistas estiman que México podría tener otra caída trimestral en el primer trimestre de 2024. Hay una definición de recesión, que justo es la recesión técnica, donde pues es muy fácil o es una definición que se creó de forma muy sencilla, en la que se dice que si una economía cae trimestralmente por 2 trimestres consecutivos, entonces está en una recesión técnica. Si México cayera en términos trimestrales en el primer trimestre de 2024, entonces podríamos decir que sí estaríamos en una recesión técnica a finales de este trimestre, ¿no? Del primer trimestre de 2025, perdón. Sin embargo, una definición más amplia de recesión técnica o de recesión implica que la economía está cayendo en su conjunto. Esto es, que prácticamente todos los sectores de la economía están incurriendo en caídas, lo cual hoy en día no necesariamente sucede con la economía mexicana. Porque si bien es cierto que hemos visto algunas actividades con caídas trimestrales, otras, como el sector servicios, todavía siguen con relativa fortaleza, ¿no? Entonces, creo que es muy pronto para hacer una afirmación en ese sentido. Sí tuvimos una caída trimestral en 2024 y vemos indicadores desacelerándose a principios de año, pero es muy pronto para decir si México está o no en una recesión técnica, ¿no? Nosotros creemos que más adelante del año, una vez que la incertidumbre se aminore, hay algunas actividades en la economía mexicana que pueden tener cierta reactivación. Pero lo que es cierto es que los indicadores hasta el momento muestran desaceleración. Sí, de acuerdo. Ahí digo, nada que agregar en eso. Igual veo una pregunta específica sobre el remanente de Banxico. O sea, la pregunta es qué esperamos para el remanente de para el remanente de Banxico que entregue Banxico a Hacienda este año. Y nuestro estimado es alrededor de 0,5% del PIB, ¿no? Que ahí pues, le ayudaría a liberar, digo, igual bueno, no sé si vale la pena volverlo a mostrar, pero la Hacienda espera que haya una consolidación fiscal alrededor de 4% de déficit y por ahí esto podría borrar algunos de los riesgos que hay a la baja para los ingresos y hacer que esta consolidación efectivamente se pueda llevar a cabo, ¿no? Es importante mencionar, Daniel, que es un cálculo que nosotros hacemos, pero que está a discreción de Banxico si transfiere cantidad de remanente o no, ¿no? Entonces, eso es importante mencionarlo. Eh, Y también otra pregunta que vi por ahí es que si no hay crecimiento, si se pudiera mantener todavía los objetivos fiscales, ¿no? Que tiene Hacienda. Claramente, el crecimiento económico es una de las variables más sensibles y que podrían implicar un mayor riesgo para los targets fiscales o para los objetivos fiscales que hoy tiene Hacienda, ¿no? Y eso lo han, como decía Daniel, mencionado las calificadoras en reiteradas ocasiones, ¿no? Sin embargo, y obviamente depende de la desaceleración que en su caso tenga México versus el target que tiene, versus el estimado que tiene Hacienda, ¿no? Que es bastante positivo con respecto al consenso del mercado. Sin embargo, hay otras variables que pueden compensar esa baja en los ingresos públicos por menor crecimiento económico, como pudieran ser, por ejemplo, una depreciación del tipo de cambio más pronunciada de lo que hoy se espera, o también un mayor precio del petróleo. Hay una combinación de variables que Hacienda tiene y que puede beneficiar de cierta forma a los ingresos públicos. Pero sin duda, la respuesta corta sería el crecimiento económico o una desaceleración más fuerte de la economía. Sí es un riesgo importante para las finanzas públicas, ¿no? Ahí hay varias preguntas o sea, sobre los potenciales aranceles que México le podría imponer a China, ¿no? En caso de que Estados Unidos hiciera este tipo de política en donde presionara a México para hacerlo.
ahí, o sea, creo que es importante decir, China es el segundo, o sea, de todos los países de donde importa México, China es el segundo más importante y se concentra mucho en algunos sectores, ¿no? Que son maquinaria, algunos tipos de máquinas o piezas para máquinas y algunos otros más específicos como teléfonos, etcétera, ¿no? Entonces, igual nosotros ahí hicimos un ejercicio en donde evaluamos qué es o sea, cuál sería el potencial efecto de imponer aranceles a China en línea con lo que tenía Estados Unidos antes, y el efecto es relativamente limitado, ¿no? O sea, el efecto casi todo pues, se concentraría en precios, ¿no? Porque estos productos que envía China a México pues tienen un costo muy bajo comparado con otros países y son algunas veces difíciles de sustituir. Pero incluso considerando esto, el efecto sería de alrededor de 10 puntos base en la inflación, ¿no? O sea, por ejemplo, si nuestro estimado es 4.1%, el efecto que estimamos de este tipo de aranceles estaría alrededor de 4.2% en inflación al cierre del año, ¿no? Entonces, digo, para tener como referencia el estimado. Gracias, Daniel. Y digo, por aquí nos preguntan algo sobre el tema de agrícola. Efectivamente, estos productos no, o sea, no tienen este arancel ya que cumplen con el Tratado de Libre Comercio. Entonces, creemos que sí es un sector que puede funcionar incluso dentro de las negociaciones que puede tener el gobierno mexicano con Estados Unidos, ¿no? Digo, en este sentido, lo que diría, no necesariamente lo mencionamos dentro de los productos que creemos que son una ventaja competitiva para México directamente, porque el análisis que estamos haciendo es sobre todo con los países asiáticos que sí tienen arancel y ahí México compite directamente con ellos, como les mencionábamos, ¿no? En maquinaria eléctrica, incluso en telas, en bienes durables, en autopartes. Entonces, por eso no lo mencionamos directamente en los slides, pero por supuesto que es un sector muy relevante para México y que incluso puede funcionar dentro de las negociaciones que tiene el gobierno mexicano con Estados Unidos, ¿no? Em, y bueno, pues creo que abarcamos la mayoría de los temas, si no es que todos los que tenemos en las preguntas, Daniel, y justo estamos sobre la hora. Em, pues nada, agradecerles nuevamente que se hayan conectado, que hayan pasado este tiempo con nosotros, recordarles que el webinar queda guardado y grabado en la página de GBM por si gustan compartirlo o consultarlo más adelante. Muchas gracias por su tiempo, gracias Daniel, y hasta pronto. Gracias. Bye.